Buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido nuevamente estar en este estudio bíblico. Y bueno, como ustedes han ido escuchando varios temas de la serie sección de consejería, pero hoy en este estudio comenzaremos con una nueva serie, con temas muy bellos, bellísimos para nuestra vida, que nos va a ayudar, nos va a edificar. Y en este caso la serie se llama Recursos primordiales de la fe cristiana. Y bueno, yo quisiera, doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Iliana, que hoy también está con nosotros. Mi hermana, Dios le bendiga. Mi hermana, Geliel, también, Dios le bendiga a mi hermana. Para mí es un gozo, el poder participar con mis hermanas y tener esta bella bendición de poder participar en este estudio bíblico. Y además queremos también con ustedes poder compartirles de todo lo que Dios nos ha dado. Dios siempre tiene un consejo para nuestra vida. Y estimado oyente que entre por primera vez, también va a ser de edificación a su vida, a su corazón, a su hogar. Y esto usted se dará cuenta desde el momento en que usted obedezca la palabra de Dios. Pero, ¿les parece bien? Las invito, vamos a poner todo este estudio en las manos del Señor. Mm. Padre celestial, en esta hora te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente buscar tu rostro, poner en tus manos este estudio bíblico y en tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. Sea tu Espíritu Santo el que hable, sea tu Espíritu Santo el que edifique, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos invite a obedecer tu palabra, que nos deleitemos, Señor, que deseemos hacer lo que dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Pues bueno, permítanme comentarles cómo se llama nuestro primer tema de esta sección de devoción. Nuestro tema se llama Acción de Gracias. Acción de Gracias es un tema bellísimo. Aquí mis hermanas, pues ya con lo que hemos preparado nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Es un tema maravilloso. Cuando a nosotros nos dijeron, hermana Leti y mis hermanos les toca este tema. Y la verdad, nuestro corazón está muy agradecido con Dios porque nos ha tocado este tema tan maravilloso. Bueno, se llama el tema Acción de Gracias, como ya lo había comentado, y nuestro texto base se encuentra en la carta primera a los Tesalonicenses 5:18, que dice así: Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué palabra tan profunda. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros debemos ser agradecidos en todo. ¿Y por qué debemos ser agradecidos? La misma palabra de Dios lo dice, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, si entramos, ¿verdad?, ya a nuestro tema, la pregunta es, ¿nosotros somos agradecidos? ¿Sí hay ese sentir en nuestro corazón? ¿Sí estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque toda la persona agradecida siempre expresará sentimiento de gratitud por el favor recibido. Y como cristianos, a veces se nos olvida. Pero bueno, vamos a entrar a desarrollar este tema con nuestra hermana Iliana. Amén, amén. Pues bienvenidos hermanos a un estudio más y vamos a ver qué es la gratitud y la acción de gracias. Como bien comentaba mi hermana Leti, a veces, si no es que de manera frecuente se nos olvida tener este gesto de agradecer y sobre todo a nuestro Padre Celestial. Recibimos muchas cosas, pero se nos olvida a veces decir gracias Señor por lo que me has dado, por lo que hemos recibido. Pero para esto vamos a definir entonces qué es gratitud y qué es la acción de gracias. Por gratitud entendemos ese sentimiento que nos obliga a estimar a aquella persona, amarla o de quien recibimos un beneficio. Y eso es como que el respuesta de. Sin embargo, en acción de gracias vamos a ver que es una expresión o manifestación pública de alegría normalmente dirigida a Dios
por recibir beneficios y favores o por librarnos de algún mal, lo cual nos mueve a tratar de corresponder de alguna forma. Bien, pues dentro de esto vamos a profundizar un poquito más y la, la gratitud tal cual es por haber recibido un beneficio. Sin embargo, la acción de gracias va más profundo, leíamos, ¿no? Así es. Va mucho más profundo y quiero añadir que lleva a ese reconocimiento del creyente en nosotros al dador de la vida, a quien sabemos de que recibimos absolutamente todo lo que tenemos. Entonces viene ese reconocimiento por la bondad y la gracia del Señor para con nosotros. Esa misericordia y tolerancia hacia el ser humano viene, entonces eso se produce ya en nuestro corazón, esa acción de gracias. Dice en nuestra diapositiva que ustedes pueden mirar, el creyente le llena de gratitud al contemplar lo maravilloso que es Dios, lo extraordinario de sus bondades hacia nosotros y el cumplimiento de su voluntad y propósito. Y con esto también tenemos un par de lecturas en las cuales nosotros nos podemos basar. Y dice así en el libro de Esdras 3:11, y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Es decir, que ellos veían el mover del Señor y entonces podían volver a cimentar la casa del Señor y para ellos esto simbolizaba una enorme alegría, porque tal vez dentro de la capacidad humana siempre hay cosas que se van fuera del alcance de la mano, ¿no?, humana, del ser humano. Sin embargo, vemos el mover de Dios. Seguramente muchos, los que nos ven y nosotras hemos platicado, vemos ese mover del Señor y produce en nosotras esa acción de gracias de reconocer de quién viene aquello que nosotros recibimos. De la misma manera, en Jeremías 30, 18 y 19 nos dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado sobre su forma, y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y aquí contemplamos esa acción que recibimos de gracias por ver la mano del Señor de una manera maravillosa, asombrosa. Y entonces viene ese reconocimiento, que ya no es solo gratitud por haber obtenido un beneficio, sino que viene de lo profundo del corazón de la persona al reconocer que es de Dios, de quien recibimos y quien es, Él es el quien mueve las cosas para que se dé. Por lo tanto, esa es la reacción en el cristiano y produce esa acción de gracias. Pero vamos a ver no solo la definición, sino también la forma en la que se puede expresar. Sí, claro. ¿Cómo es que nosotros podemos ver la gratitud? Pues hay muchas maneras, ¿no? Como bien lo dice la diapositiva, la expresión de la gratitud. Una de las maneras en la cual nosotros podemos expresar nuestra gratitud es a través de las palabras. Por ejemplo, hermana, ¿qué se le ocurre? ¿Una palabra que exprese gratitud? Que exprese gratitud, pues se puede decir, pues ahora sí, puede sonar muy Redundante. redundante, ¿no? Gracias, pero al dar gracias se expresa también con el rostro, se expresa también en el tono de voz que se oye ese deseo de dar las gracias, que va al decir acción de gracias, al decir acción, es que estamos accionando, estamos ya entrando, practicando, haciéndolo, en que pues si Dios ha hecho con nosotros grandes cosas, y nada más para rapidísimo, dice la palabra del Señor así, del por qué la acción de gracias, dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y dice que Él levanta al caído, Él levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo.
¿Cómo no vamos a entrar en esa acción de gracias y agradecerle a nuestro Dios por todas esas bondades? Y eso por mencionar algunas, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces centrándonos en Dios, hablando de las palabras, como bien lo decía la hermana, hubo una persona, aquí la hermana tiene el Salmo 145 que dice que es el Salmo de David. Este es un ejemplo claro de las palabras, ¿no? No solamente a través de la oración podemos dar gracias a Dios, sino incluso hasta escribir un salmo, un texto que habla de la gratitud a Dios. Otra de las maneras de expresar gratitud es a través de las acciones, como bien decía la hermana, acción de gracias, ¿no? Y quisiera preguntarle a la hermana Iliana un ejemplo de una acción para expresar gratitud. En el Antiguo Testamento encontramos, ¿no? Estas acciones que era, Dios le da a Moisés estas y decía, traigan ofrenda de acción de gracias. Y es esto, presentar una ofrenda delante del Señor, llevarlo a la acción, que lo vean y proceder a llevar esta ofrenda delante del Señor como acción de gracias. Correcto. También otra expresión de la gratitud es a través de la obediencia, que esto es algo muy particular que Dios nos señala, ¿no? Para Él es más importante la obediencia incluso que los holocaustos, podríamos decirlo de otra manera, que los propios sacrificios que uno pueda dar. Otra manera en la cual nosotros vamos a expresar gratitud es con los recursos, y quisiera preguntarle, hermana, un ejemplo de una expresión de gratitud con los recursos. ¿Cómo no? Bueno, si estamos hablando, se puede ser recursos económicos, recursos, como cuando nos piden aquí en la iglesia apoyar a nuestros hermanos, ¿verdad? Es en especie, bien dice mi hermana, en especie. Y qué hermoso es ver el rostro de nuestros hermanos que reciben esa ayuda. Entonces, esa es otra expresión sí, de gratitud. Hacia Dios. Una más que quisiera comentar es el tiempo. Pareciera que el dedicar tiempo, pues no podría ser una expresión de gratitud, pero ¿qué opina usted, hermana? Yo creo que sí es una ofrenda al Señor. Y en tiempo quisiera orientarlo a que cuando nosotros dedicamos un tiempo a atender al pueblo del Señor, a un hermano que tiene una situación y que nosotros dedicamos un tiempo para llamarlo o tal vez mediante los medios de comunicación que hay, ver un estudio y decirle, mira, no entiendo esta parte y nosotros, ese tiempo es valioso porque estamos con la ayuda de Dios orientando a nuestros hermanos que muchas veces tienen dudas y reciben esa enseñanza o ese aprendizaje, esa guía y es necesario para su crecimiento, es invertir ese tiempo, es invertir el tiempo en dedicar, por ejemplo, nosotras, en este día domingo, dedicamos ese tiempo, nos separamos para presentarnos delante del Señor en nuestro culto. Hoy tuve la oportunidad de desayunar con una hermana del discipulado, y lo comenta porque nuestra hermana es instructora del discipulado, y nos decía que estaba tan feliz que ya había terminado sus estudios de discipulado, y yo pensaba que el tiempo que le dedican los hermanos instructores a estar con ellos, a acompañarlos, pues es valioso, ¿no? Y finalmente hay gratitud en nuestro corazón y es por eso que nos disponemos, ¿no? Y finalmente quiero comentar uno más, el afecto. Y pareciera que nosotros no podemos llegar y darle un gran abrazo a Dios, pero yo creo que sí podemos demostrar el afecto que tenemos hacia nuestro Claro, Dios, ¿verdad? claro que sí. Los quizá. Sí, por supuesto. Tenemos un altar aquí, un altar maravilloso en la iglesia. Nosotros como Vanguardia Femenil le hemos llamado el altar de las misericordias. Y déjenme decirles que cuando uno pasa tiempos tan complicados, y hubo una ocasión en que en el tiempo del COVID, precisamente, mis hijos sin trabajo, mi esposo sin trabajo, pues yo por lo tanto, pues tampoco. Y los 4 ahí, mi hija también sin trabajo. Y los 4 en casa, y bueno, y decíamos, bueno, pero aquí lo que hicimos, ¿verdad? Es orar al Señor, ponerlo todo en sus manos, y vemos cómo el Señor contesta. ¿Y qué pasa? Me habla una hermana y me dice, Leti, ¿puedes venir? Tengo algo para ti. Hermanas, lo que ella me dio fueron 2 bolsas de despensa, que cuando llegué a casa, hermanas, la mesa se llenó de la despensa. ¿Cómo no voy a ir al Señor y agradecerle y sentir ahí ese abrazo, tanto por la hermana que me lo dio? ¿Por qué? Porque Dios puso ese sentir en su corazón de la hermana. Pero nosotros, viendo eso, hermanas, la verdad se me derramaron mis lágrimas. Y digo, Señor, solo tú
haces esto. No. Y ahí se siente ese abrazo, ¿verdad? Es esa protección que Dios nos muestra día con día en nuestra vida, no nada más esas veces. Ahorita entre las tres podemos hablar y dar tantos testimonios de lo que Dios ha hecho, que por supuesto tenemos que caer de rodillas y agradecerle al Señor. Y sentir también, abrazar al Señor con nuestras palabras de gratitud y a la vez es recíproco, porque el Señor también nos hace sentir su presencia. Es como una cadena, ¿no, hermana? La gratitud se va enlazando y se va multiplicando y se va moviendo, ¿no? Y el objetivo es que nunca termine. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios, que dice, porque esto es la voluntad de Dios. En nuestro texto base, así decía. Entonces, pues definitivamente es una manera de poder mostrar ese afecto. Ahora, también con nuestros hermanos o nuestras hermanas que nos rodean. Yo doy gracias a Dios por la vanguardia femenil donde el Señor me ha permitido servirle. Hay muchas hermanas, muchas que se desprenden cuando hay una necesidad. Y yo ahí puedo ver, y lo hacen con una entrega, con tanto amor, con tanta dedicación que se siente. Pero hermano, mire, esto es para usted. Y entonces ahí entra, ¿verdad? A veces es cierto, se derraman nuestras lágrimas hasta con las hermanas que nos están proporcionando ese bien o ese favor. Y dicen, ay, hermana, ¿cómo sabía que yo lo estaba necesitando? Entonces ahí es donde entra también ese afecto por la hermana. ¿Por qué? Porque podemos agradecerle a la hermana y se siente el amor, la compañía, se siente que estamos unidas en un mismo sentir. Y bendito sea el Señor. Bueno, yo quisiera Sí, adelante. que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Un pequeño detalle de afecto, de tener empatía con los presos, con los enfermos. sí. Nos dice el Señor que cualquiera que lo hiciera a estos pequeños, dice, a mí lo hacéis. Entonces, decía mi hermana Leti, es un mandato del Señor. El Señor nos enseñó esa bondad, esa misericordia, esa empatía por los demás. Si nos llamamos cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos actuar como Cristo. Yo quisiera compartirles brevemente, recuerdo que hace unos años yo estaba en la universidad, me fui a vivir a España, estaba estudiando. Y me acuerdo que como que me dieron muchas ganas de extrañar a mi mamá, ¿no? Porque ya iba a ser un tiempo que yo no la iba a ver. Y me acuerdo que en el aeropuerto le dije, ¿sabes qué? Ya no me quiero ir. Te voy a extrañar mucho. Ella me dijo, ahora te vas. Ya pagamos el avión, ya te vas. Sí. Y yo me acuerdo que llegando a España, pues yo estaba muy triste y yo le decía a Dios, oye, extraño a mi mamá, me siento sola. Como que ese era mi pensamiento, ¿no? Y recuerdo que era un miércoles, fui al templo cerca de donde yo vivía y sin conocerme las hermanas, yo estaba sentada y estaba en mi lugar orando, pero fueron puras mujeres porque era un miércoles. Estaba yo orando y le decía a Dios, ¿cómo quisiera que mi mamá me diera un abrazo? Eso es lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Y de repente la pastora dijo, hay aquí alguien que no es de no es de las hermanas, pasa al frente y me invitó a pasar al frente. Y me acuerdo que dijo, ¿qué les parece si todas las que estamos aquí nos formamos y le damos un abrazo? Wow. Y yo me quedé impresionada porque dije, ¿cómo puede ser que Dios escuchó, ¿no? O sea, ese anhelo que yo tenía de un abrazo de mi mamá y se formaron como 40 hermanas, todas con las daban un abrazo. Y ese es un ejemplo del afecto y una de las maneras en las cuales Dios demuestra su amor hacia nosotros y también la gente, ¿no? No te conocen, pero conocen a Cristo, ¿no? Y por eso es que te pueden dar ese afecto. Exacto, son instrumentos del Señor que usa para el bien de toda su iglesia. Sí. Y continuamos con la siguiente, que sería sus efectos. Sus efectos, así es. Como vamos viendo, ¿verdad? Cómo hay mucho que ver con lo que es este tema tan bello de acción de gracias. Y podemos notar en este otro punto sus efectos, a dónde nos lleva, cómo causa ese efecto en el ser humano agradecido o en el creyente agradecido, ¿no?
como inciso te dice aquí, nuestro tema, testimonio de acción de gracias que edifica. Bueno, viendo la cita bíblica que se encuentra en Primera de Corintios 14, del 15 al 17, ahí vemos cómo el apóstol Pablo les está hablando a los corintios. Primero, el apóstol Pablo les habla de unas bondades preciosas de lo que son los dones espirituales. Y entre ellos, él menciona con respecto al hablar en lenguas. Es cierto que el Señor prometió el bautismo con el Espíritu Santo y le dijo a sus discípulos y a los que ahí estaban que no se fueran, que serían llenos del Espíritu Santo. Entonces, de esto les habla el apóstol Pablo a los corintios. Pero ¿por qué motivo llegó a esto? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que mucha iglesia de Corinto había sido bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que hablaban en lenguas y los que los estaban escuchando, pues no entendían, ¿verdad? No entendían. Y dice esta parte de la cita, dice, cuando usted expresa y da el reconocimiento a Dios por sus bondades y favores, hay personas que son edificadas por su acción de gracias, pero siempre y cuando se pueda comprender lo que está diciendo el que está hablando. Porque dice precisamente en nuestra lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios 14 del 15 al 17, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias. ¿Por qué? Porque lo estás sintiendo. Sabe muy bien que lo que Dios le ha dado, que si pasó una enfermedad, que si vivió una necesidad, que si vio muy enfermo al familiar, él sabe que las palabras que está hablando, siente que él está dando gracias a Dios, pero dice, pero el otro no es edificado. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, que aquí nos dan este consejo de que cuando oremos, cuando alabemos a Dios, cuando vengamos con esa acción de gracias, lo hagamos con el entendimiento. ¿Para qué? Para que toda la iglesia que está escuchando sea edificada. Y claro, que el escuchar al siervo de Dios que habla en lenguas, por supuesto que sí también nos edifica, porque sabemos que el Espíritu de Dios está ahí. Entonces nuestro corazón también se desborda en gratitud también, pero muchas veces, a veces preguntamos, bueno, el hermano, ¿qué quiso decir? También en esos dones espirituales está la interpretación de lenguas. Entonces, cuando Dios da ese don a alguien y que lo está escuchando al que está hablando en lenguas, pues puede interpretar, pero cuando no hay un intérprete, la iglesia pues no escuchó, se gozó porque se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba ahí, ¿verdad? Y aún así sabemos que aunque no haya hermanos que hablen en lenguas, sabemos que el Espíritu de Dios es el consolador, es el que nos guarda, el que nos redarguye y siempre está presente, ¿verdad? Y bueno, vamos a otro efecto. El siguiente efecto es comunicar las bondades de Dios. Dice nuestro comentario de la Biblia El Pescador, la acción de gracias del creyente edifica al oyente. Al comunicar a otros las bondades de Dios, se fortalece la fe del que escucha. Definitivamente, ahí ya no hay más que decir, porque se está fortaleciendo la fe. Pero el siguiente punto también nos lleva, dice, el creyente rinde acción de gracias a Dios porque reconoce el poder de Dios en su vida. Bendito sea nuestro Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser ese ejemplo de que se pueda ver que hay esa acción de gracias. Con el Señor, por supuesto, ¿verdad? Ahora que viene el culto de primicias,
Ay, hermanas, qué bendición poder llevar de lo mucho, de lo que Dios ponga en nuestro corazón y que lo traemos con ese corazón agradecido. Mis hermanas, es algo bellísimo y estamos dando testimonio. Estamos hablando de la gracia y la misericordia de Dios y de lo hermoso es de ser agradecidos. La semana donde, perdón que le interrumpa, donde usted comentó el texto de Corintios, donde dice que muchos dan gracias, pensaba en lo que usted nos comentaba, ¿no? Le comparten esta despensa y usted lo primero que hizo fue darle gracias a Dios. Entonces ahí es donde el hecho de obedecer a Dios en las cosas provoca la gratitud de las otras personas, llámente creyentes o no creyentes, hacia Dios. Y ahí se cumple la palabra, ¿no? Sí, ¿Cómo no vamos a dar gracias eh, si el único que pone en nuestros corazones el hacer las cosas es Dios y la perdonar? Saben que fue una indicación de Dios, ¿no? Que por eso está recibiendo ese favor. sí, e inclusive déjenme comentar, lo que dice la palabra de Dios. Dice, con su acción de gracias el creyente comunica que reconoce el poder de Dios en su vida, en el ambiente que lo rodea y el mundo entero. Es decir, no nada más aquí me van a ver que soy agradecida, sino también afuera mis vecinos, en la escuela, en el trabajo, que se vea que, ay, pues que me invitaron una paletita de dulce. Ay, gracias, ¿cómo es que te acordaste de mí? Ay, muchas gracias, ¿no? Se ve la gratitud, ¿no? Y dice la palabra del Señor en Efesios 5, 17 al 20, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dando gracias a Dios en todo. Ahí tenemos a Job, ¿verdad? En cuanto le dijeron, ¿sabes qué? Que pues tus hijos ya se murieron, pues que ya perdiste todas tus posesiones. ¿Y hizo Job, verdad? Él agarró y bendijo a Dios y dio gracias. Dice, ¿cómo no aceptaré? Nada más aceptaré lo bueno y lo malo no. Y bendijo a Dios y le dio la honra y la gloria al Señor. Entonces también nosotros debemos de aprender a dar gracias a Dios. Pero hay otro ejemplo que quisiera comentarles que a mí sí me impactó mucho, porque hay un versículo en la traducción Dios habla hoy y que dice así, y es un ejemplo que nos da el Señor Jesús. Justo una noche antes, cuando a Él lo van a prender, mucho antes de que Él fuera al monte de los olivos, a Getsemaní, ¿verdad? Y todo lo que Él iba a vivir. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, en estos dos versículos 23, 24, dice, la noche en que fue traicionado el Señor, Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, dice, dado gracias, se lee tan rápido que como que, bueno, sí, Pudiera pasar desapercibido. ajá, sí, dio gracias. Pero ¿qué creen, mis hermanas? En estos versículos hay dos palabras que sí. Dice, en la noche que fue traicionado. Primero menciona traición y después el Señor Jesús dio gracias. Ese ejemplo tan hermoso que digo, Señor, ¿cuánto tengo que aprender de tu palabra? Ser humildes como lo es el Señor. Se dijo el Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces vemos que el Señor Jesús siempre nos enseñó este ejemplo. Hay otro, pero no me quiero adelantar, lo vamos a continuar. Entonces, hasta aquí podemos ver cuáles son esos efectos, ¿verdad? Que se van dando y que la palabra de Dios nos va enseñando. El otro que hay es servir al Señor por gratitud. A ver, permítanme, porque creo que ya me adelanté. Perdón, aquí está. Dice,
Cuando abrazamos la gratitud, podemos celebrar lo que Dios hizo y eso alimenta la esperanza de que el Dios que estuvo con nosotros en el pasado estará con nosotros en el futuro. Por eso el apóstol Pablo nos da consejos para vivir felices. Nos dice que vivamos dando gracias a Dios. Es frecuente mantener el pensamiento y la boca en lo malo, pero si los mantenemos ocupados en acción de gracias, el corazón se mantendrá contento. Qué hermoso, ¿no? Es que nuestro corazón está contento, pero también percibe esa paz del Señor. Y es otra manera de permanecer en esa acción de gracias delante de Dios y también de los que nos rodean por el favor que hemos recibido. Entonces, ahora, también notemos, mis hermanas, me voy más rápido, también aquí encontré lo del Salmo 103, del 1 al 5, ¿recuerda? Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y viene la lista, ¿verdad? Tú eres el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores, el que perdona mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Pero termina ese texto maravilloso cuando dice, el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas. ¿Nos ayudas a dar gracias a Dios, a tener esa acción de gracias? Sí, por supuesto que sí, es maravilloso. Y bueno, continúo con el otro inciso. Servir al Señor por gratitud. Y yo les pregunto a ustedes, mis hermanas, ¿ustedes le sirven al Señor por gratitud o cuál sería el objetivo de esto, hermanas, de poder llegar a servir al Señor? En este caso, nuestros ministerios que Dios nos ha dado. Por gratitud, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Que la razón del cristiano se basa en Cristo. Por Cristo es que damos gracias, por Cristo es que damos nuestro tiempo como ofrenda y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero igual ahorita podemos abarcar lo que son las formas de la gratitud. Y para esto, en la diapositiva ustedes van a poder ver que dice ahí ofrendas específicas y viene un texto, una cita bíblica, en la cual mencionaba hace un momento, Dios le manda a Moisés estas leyes, ¿no? Y dentro de esas leyes, esta ley o manera en la que el pueblo de Israel tenía que agradecerle, y era llevando una ofrenda. Y dice ahí, Levítico, se los voy a leer de manera pronta, dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y con esto podemos entender, tal vez venga a nuestra mente, ¿no? Bueno, pero ahora ya no se presentan este tipo de ofrendas o sacrificios. Pero mencionabas, Heyeli, la obediencia. Y nos dice, si nosotros en la lectura del Antiguo Testamento, ¿no? Como dice Samuel, le dice al rey Saúl, se complace más Dios de la obediencia que de la grosura de los carneros. Y mencionaba mi hermana Leti el momento en el que el Señor Jesucristo se encuentra en el huerto de Getsemaní y aún pasando ese momento más fuerte humanamente, el Señor da gracias. Pero es obediente y ahí nos enseña, es obediente a modo de decir, que no se haga mi voluntad, Señor, porque yo sé lo que venía, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es una manera en la que nosotros podemos dar esa forma de gratitud mediante un no sacrificio, pero sí una obediencia plena al Señor, una obediencia consciente y con el conocimiento de su palabra llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces hablamos y nos dan los mensajes y recibimos el mensaje. Sin embargo, no llevamos a la práctica lo que el Señor demanda de nosotros. Y esa es la invitación, que nosotros podamos hacerlo a través de estos estudios, ir tomando cosas que debemos modificar en nuestra vida y presentarlas como ofrenda delante del Señor. Otra manera es en la oración.
Y es que podemos leer en Nehemías 11:17 y dice, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al templo de la oración. Y aquí podemos entender cómo mediante la oración se dan esa acción de gracias. Pero no solo es la oración individual, sino también como iglesia, ¿no? En la mañana en la que está el culto y nos unimos con nuestros hermanos a pasar y orar por las necesidades. Antes de orar por la necesidad, damos gracias al Señor. Y le decimos gracias. Hay un canto hermoso que entonamos y es, todo lo bueno que tengo lo he Amén. recibido de Dios. Gloria a Dios. Me ha dado todo en su gracia. Y esa es la acción de gracias, ese reconocimiento de la gracia del Señor hacia nosotros sin merecerlo. Gozamos de su bondad, de su misericordia y de su gran amor. Y aquí esta es parte de las formas de gratitud que tenemos, pero también podemos ver la parte de nuestra vida diaria, esta gratitud. Sí, es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que así como tenemos estos estudios bíblicos, lo más importante de todo es hacerlo parte de nuestra vida diaria. Alguna vez escuché que, lo leí en un libro, perdón, que decía de que el nivel o la medida o los hábitos que tú tienes diarios van a representar la calidad de vida que tú tienes. Y un hábito en sí, también esto lo leí, dice que se divide en dos. Los hábitos buenos son virtudes y los hábitos malos son vicios, pero no dejan de ser hábitos. ¿Y qué es un hábito? Pues es lo que repites todos los días. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes deciden hacer de la gratitud parte de su vida de ella, esto quiere decir que lo tienen que incorporar como un hábito. O sea, lo tienen que practicar todos los días. Y la realidad es que también estudiando este estudio bíblico encontramos muchos artículos que hablaban de los beneficios de dar gracia, que no solamente hablamos de lo que dice la palabra de Dios, sino que también científicamente está comprobado que las personas que dan gracias de manera habitual, o sea, que lo incorporaron a su vida, han tenido mejores resultados, hermanas. No sé si alguna vez han escuchado eso, pero en realidad produce ciertas, no recuerdo bien, sustancias en el cerebro que ayudan a tener pues una mejor vida. Al final de cuentas, en el largo plazo, una persona agradecida pues tiene una mejor vida. Esto lo decimos por el lado científico, pero la realidad es que la palabra de Dios nos los ordena, tenemos que ser agradecidos, pero a veces recibimos una enseñanza bíblica y decimos, ay, qué bonito, que lo hagan los ángeles, ¿no? Pero si ustedes hoy deciden incorporar la gratitud a su vida diaria, se van a dar cuenta que de verdad tiene beneficios en el corto y en el largo plazo. Hace unas semanas, hermanas, yo me encontraba como muy enfocada en unas cosas que me faltaban, ¿no? Y me falta esto, y necesito comprar el otro, y ya no me alcanza el dinero, y estaba como pensando, ¿no? Y yo me acuerdo que en oración yo le decía al Señor, ¿no? Es que me falta esto, y es que necesito esto. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía, ¿y cuándo me has dado gracias por todas las cosas que no has comprado con dinero y yo te las he dado? Wow. Y yo me quedé sorprendida, ¿no? Y dije, es que no las tengo presentes, ¿no? Entonces saqué un lápiz, me acuerdo, y me puse a escribirla. Y dije, no puede ser, o sea, son muchas cosas que Dios me ha dado, que yo no he hecho el esfuerzo económico ni físico, y Dios me las ha dado, ¿no? Y a mí como que me dejé de revolucionar en eso que sangre, y es que me falta esto, y mis propósitos del 2025, y dije, en verdad, necesito tener presente todas las bendiciones que Dios me ha dado, que sé que son de Él, que sé que yo no las merezco, que sé que no las compré, que sé que no me esforcé para obtenerlas, pero Dios me las dio por su gracia. Y es verdad que esa semana hasta mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, es que hice una lista de las cosas que Dios me dio, pero fue su gracia, ¿no? Y mi vida, en verdad, hermanos, fue impresionantemente bendecida con este ejercicio. Yo quiero invitarlos también. Tómense unos momentos y escriban esas cosas que ustedes saben que no las tendría si no fuera por la gracia de Dios. Porque de verdad, Sí. hace unas semanas a mí me dio vértigo y Dios me sanó. Y yo le decía a mi esposo, es que si Dios no me hubiera sanado, yo estaría ahorita con doctores, no podría hacer mi vida normal. Y le dije, y esto yo sé que Dios me lo dio. Entonces,
tengamos ese tiempo, esa reflexión para distinguir qué de verdad tenemos por gracia de Dios, que yo sé que es todo, pero hay cosas tan específicas que traen el sello de Dios, ¿no? Y es eso, Sí, amén. incorporarlo a nuestra vida diaria, hacerlo un hábito, y así ustedes mismos se van a dar cuenta que su vida es más abundante y más feliz. Sí, hemos visto varios puntos que sí son importantes, pero viene este que a mí en lo personal es de suma importancia. Que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra por amor a nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice aquí este punto, por Cristo, vamos a dar gracias a Dios por Cristo, por supuesto. ¿Por qué? Dice nuestra diapositiva, es por Cristo que el Padre perdona nuestros pecados y somos hechos aptos para gozar la eternidad con Él. ¡Qué bendición! Por eso nos agrada, ¿verdad?, estar aquí en la casa del Señor, perseverar, buscar su rostro, hacer su voluntad, para que el día cuando Dios nos llame, ¿verdad?, podamos estar con Él por toda la eternidad. El Señor Jesucristo nos perdonó, nos justificó, nos reconcilió con el Padre, nos regeneró, nos adoptó, nos santificó y así dándonos también la vida eterna. ¿Cómo no vamos a mencionar el por qué no debemos dar gracias a Dios? Entonces dice también este comentario de la Biblia, el pescador, solo hay una cosa que hacer para recibir el más grande regalo, el regalo de su gracia, el regalo de su salvación. Dice, la mayor razón para dar gracias es creer en Él, creer en el Evangelio, y entonces tendremos razones para dar gracias por la eternidad. La ingratitud es olvidar las bondades de Dios, es no considerar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, ¿qué puede pasar en un creyente cuando no reconoce todas estas bondades del Señor? Se enfría espiritualmente. Y puede haber en un cristiano frío, puede haber la iniciativa de que pueda tener esta acción de gracias, no. Como que le llama la atención, mejor voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero sí, exacto, ya entramos en el afán, en la ansiedad, en el estrés, que hoy es muy común, pero no se viene a nuestra mente el tener esa acción de gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esa salvación tan grande. Pero así también podemos hablar en cuestión, ya entrando a otro punto, por el sustento, ¿verdad? Así es. Y bueno, solamente para completar aquí con mi hermana Leti, el punto más importante es dar gracias. Pocas veces hemos escuchado al creyente decir gracias por la cruz, gracias por Cristo porque se inmoló, porque por Él tengo redención, porque por Él soy salvo, porque por Él me debo completamente a Él, ¿no? Y decía mi hermana Leti aquí del sustento, y vemos en nuestra diapositiva 3 imágenes. Este momento en el que el Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de Marcos, dice ahí, ¿no? Cómo alimenta a los 5,000, y solamente con 2 peces, 5 panes, el Señor hace abundar. Y lo que expresaba mi hermana Leti, hace un par de años a mí me tuvieron a bien los hermanos diáconos darme una despensa. Y yo en ese momento me cambiaba de lugar, de hogar, y esa despensa me duró, era interminable. O sea, yo sacaba y decía, vemos la provisión del Señor. Y es importante que, como decía mi hermana Geyeli, tener ese hábito de gratitud, que sea parte de nuestra vida el poder reconocer la bondad del Señor y decirle, Señor, gracias, gracias porque me lo estás dando, me estás proveyendo de absolutamente todo lo que hay en mi entorno, todo lo que yo poseo, sé que viene de ti. Y viene, Perdón, adelante, hermano, dice en nuestro Salmo 23, dice, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. así es, amén. Y aquí tenemos otra imagen. Todas las posesiones que el Señor tiene a bien que podamos tener son gracias a su bondad, Amén. a su misericordia, dentro de su plan, porque en ese plan hay un propósito también de esa casa, de ese bien,
hay un propósito, por eso el Señor es que lo permite. Y una cosa más, aquí vemos una imagen de esta ave, ¿no? Y podemos ver, irnos a la palabra de Dios y dice, ¿por qué se afanan, no? Si las aves del cielo que no trabajan ni hilan, reciben el alimento día con día, ¿cuánto más nosotros? Y eso es maravilloso. Cuando el cristiano entiende que no el afanarse le va a dar la tranquilidad, sino la esperanza y la confianza en Cristo, entonces él puede descansar y deberse a su Señor y esperar con certeza lo que el Señor tiene para nosotros. Pero pues también tenemos las promesas de Dios. Amén. Nada más es de comentar que no nos olvidemos inclusive de dar gracias a Dios por los alimentos, por el vestido, el calzado. Hasta hoy yo siento que su iglesia jamás ha sido desprovista. Llegamos a casa y ya está ahí el pancito esperándonos, el cafecito, la lechita, y lo único que podemos hacer es inclinar nuestro rostro y decirle, Señor, gracias, ¿verdad? Háblate, También, como comentaba la hermana, tenemos que ser agradecidos por las promesas de Dios. Yo buscaba la referencia de cuántas promesas en la Biblia hay y me salía que depende la interpretación, pero entre 1800 a 7000 promesas. Yo decía, wow, ¿no? ¿Cuántas promesas? Hasta hay Biblias que dicen, ¿no? Promesa diaria, ¿no? O sea, nos podemos llenar de la palabra de Dios y recibir promesas de Dios. Sin embargo, hermanos, la realidad es que la palabra de Dios dice en Filipenses 4, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, hay muchas promesas de Dios en la Biblia y hemos visto promesas de Dios ya cumplidas en nuestro pasado, estamos viendo promesas de Dios en el presente y aún en el futuro. Sin embargo, aquí la invitación, hermanos, es que descansemos en Dios y podamos ya en estos momentos darle gracias a Dios por lo que ya hizo, por lo que está haciendo, por lo que hará, pero tener esa paz de no preocuparnos por nada, ¿no? A veces mucho pasaba, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, a mí me prometió el Señor, ¿no? Y esta persona y rubio y uno, que no era mi esposa, no era bueno, una persona de tal y cual, ¿no? Y esa es la promesa, ¿no? Y no, o sea, la vida no se trata de eso. Pasa el tiempo y te das cuenta que no es así, ¿no? Las promesas de Dios van más allá y tenemos que tener esa comunión con Dios para descansar en su palabra y disfrutar ese camino, ¿no? De esas promesas de Es que si el Señor dijo, nos dio alguna promesa como esta tan bella, dice, no temas porque yo estoy contigo, el Señor lo está cumpliendo y lo va a cumplir así al pie de la letra. Entonces es importante creer en sus promesas, pero también agradecerle al Señor. Y ahí es donde entra el otro punto, ¿verdad? De las respuestas, las oraciones respondidas, de aquella respuesta, aquella petición que hacemos y que Dios responde. Y bendito sea el Señor. Y aquí en la palabra de Dios el apóstol Pablo dice, el apóstol establece el dar gracias como parte del proceso de hacer peticiones a Dios. Pide que oren por él e indica que se preparen para dar gracias una vez que Dios conteste. Dice que se prepare. No es necesario, ¿verdad? Como aquí que termina el evangelio y nos habla el siervo de Dios, ¿verdad? ¿Quieren pasar a agradecerle al Señor? No, que no necesitamos que nos llame, sino que nosotros vayamos con porque amamos a Dios. Estamos agradecidos con el Señor. Y un corazón agradecido no necesita el que nos esté, ándale, vente, vamos. No. Nosotros vamos, porque es grande nuestro Dios. Y además el Señor Jesucristo, nuevamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo va a resucitar a Lázaro, bueno, entonces, ¿qué hace? Se acerca ahí donde está la tumba, pero él antes de resucitarlo hace algo precioso. Dice que levanta los ojos al cielo y le dice, Padre, gracias, porque sé que siempre me oye. Entonces, a mí eso me llena, hermanas, porque a veces uno está orando por mucho tiempo por una petición y digo, Señor, sé que todo está en tu voluntad, pero al escuchar esta frase del Señor Jesús cuando le dice, Padre, gracias, porque sé que siempre me oyes,
Cada palabra que sale de nuestros labios en esa oración delante de Dios, Dios la escucha. Que va a ser en el tiempo del Señor, va a ser en el tiempo del Señor, como es su voluntad, como es su voluntad. Porque a veces decimos, no, Señor, hasta casi le decimos al Señor, Señor, es que yo lo quiero así, así y así, y Señor, y que sea hoy. No, pero en realidad vemos cómo el Señor Jesucristo nos enseña a darle gracias al Padre Celestial. Entonces, si eso nos lo enseña, entonces, ¿qué pasa? Como decía nuestro texto base, porque esa es la voluntad de Dios, y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, hallaremos gracia delante de Dios. Y pues con esto terminamos ya nuestro tema, y quisiera yo decirle a nuestros amados oyentes que es importante que nosotros seamos agradecidos, agradecidos delante de Dios y agradecidos con quienes nos dan ese favor, ¿verdad? Y que no debe faltar. ¿Por qué? Porque la única manera de poder agradecer al Señor es solamente ese corazón dispuesto. El corazón que está lleno de gratitud le alaba, le adora, y lo primero que va a haber en su mente es agradecerle al Señor. Y también a nuestros hermanos, nuestros vecinos, si algo nos han dado algún favor. Así es. ¿Hay algo que ustedes quisieran agregar? Porque yo quisiera terminar con esta lectura de Pues parte del Señor. ¿Sí? termine ya. Bueno. Sí, que termine mi hermana Leti y ya damos firma. Adelante. Dice así la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Ahí está todo. Yo quisiera compartirles que aún nuestras peticiones no fueran escuchadas, aún las promesas no fueran cumplidas, bueno, lo que nosotros consideramos, y aún pues quizá nuestra vida tuviera que ser más complicada, la suficiencia de Cristo es lo que debemos de tener siempre en nuestra mente. Dice la Biblia que Él es la plenitud que llena todo. Amén. Y eso yo quisiera decirle, si hoy tú no tienes una razón por la cual tener gratitud, no sabemos cuál es la circunstancia que estás pasando, recuerda que ya tienes todo en Cristo, que no necesitas tener solucionado lo económico, lo sentimental, tal vez incluso lo físico, alguna enfermedad. Hoy tú puedes, porque Cristo es suficiente, darle gracias y puedes tener una vida abundante, porque la vida no es de quien tiene más ni de quien tiene los problemas solucionados. La vida es la vida gloriosa es de las personas que ya alcanzaron la plenitud en Cristo. Gloria a Dios, lo que yo quisiera compartirte hoy. Sí, amén. Pues tener vida abundante en Cristo, y decía mi hermana, el apóstol Pablo nos enseña, ¿no? A pesar de que su respuesta fue un no, el Señor le dice que te baste mi gracia, bástate mi gracia. Entonces esa es la invitación, hermanos. Vamos a hacer una breve oración. Fue de gran bendición participar con ustedes, amadas hermanas. Gracias. Y de manera breve vamos a dar esta oración. Amado Padre, te damos gracias por este estudio. Tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Te pedimos, amado Señor, que tú pongas ese deseo, esa necesidad en nosotros de poderte agradecer todo lo bueno que tú has sido con nosotros, que cada situación que pasemos, incluso como mencionábamos de tu apóstol Pablo, que no sea lo que esperamos, Señor, siempre haya en nuestro corazón y siempre tú encuentres en la vida de cada uno de nosotros ese gesto de gratitud, sabiendo que tú sustentarás y que tú permites las cosas porque tienes un propósito para nosotros. Te damos gracias por este momento, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios.